Chacmol es un relato del escritor mexicano Carlos Fuentes, publicado por primera vez en 1954. Carlos Fuentes Macías fue un novelista y ensayista mexicano. Nació en la ciudad de Panamá el 11 de noviembre de 1928. A sus padres, que eran Berta Macías y Rafael Fuentes. Cuando su familia se mudó por el trabajo de su padre, Fuentes pasó su infancia en varias ciudades de América Latina y esa le dio una experiencia que él describe como que le daba la capacidad de ver a América Latina como un crítico externo. Fuentes fue hijo de un diplomático, por lo que la política estuvo presente en su vida desde muy temprana edad, condicionando sus obras. Siempre se mantuvo cercano y opinando sobre la situación política mexicana, escribiendo artículos sobre cuestiones de actualidad. También los constantes viajes que Fuentes realizaba alrededor del mundo le permitieron adquirir una cultura cosmopolita, pudiendo hablar fluidamente idiomas como el francés y el inglés. Carlos Fuentes falleció en la Ciudad de México el 15 de mayo del 2012 a los 83 años, debido a una hemorragia masiva originada por una úlcera gástrica. El 16 de mayo, sus restos fueron homenajeados en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente fueron cremados para ser depositados en el cementerio de Montparnasse, en París, donde descansan los restos de sus hijos Carlos y Natasha. En su obituario, The New York Times describió a Fuentes como uno de los autores más admirados en el mundo del habla hispana y una influencia importante en el mundo latinoamericano en los años 60 y 70. Mientras The Guardian le llamaba el novelista más famoso de México. Sus muchos honores literarios incluyen el Premio Miguel de Cervantes, así como el máximo premio de México, la Medalla de Honor Belisario Domínguez. Para conocer un poco más esta obra, Chacmol, de Carlos Fuentes, y también comprender un poco más el contexto histórico en el que estaba, vamos a platicarles un poco lo siguiente. En 1947 se introduce el género del realismo mágico o hispanoamericano por Arturo Pryatón. El realismo mágico, que fue el género usado en esta obra, fue muy influenciado por el surrealismo. El movimiento al que pertenece esta obra corresponde al boom latinoamericano entre los 60 y los 70. Sus más destacados exponentes fueron Gabriel García Márquez, de Colombia, Julio Cortázar, de Argentina, Carlos Fuentes, de México, y Mario Vargas Llosa, de Perú. La obra fue escrita en 1954 y México, aunque con un desarrollo industrial marcado, todavía no resuelve los problemas sociales de pobreza y de educación. En este tiempo hay un esplendor tanto en las artes como en la literatura, y el país es gobernado por el PRI, un partido que había llegado al poder en el año de 1927 y que se seguía manteniendo como un partido hegemónico. El protagonista de la historia se llama Filiberto. Es un hombre de 40 años, solitario, de baja autoestima, quien piensa que sus amigos no le tienen aprecio. Es un coleccionista de estatuillas de deidades y esto hace que se sienta como gente importante. Prefirió ignorar sus problemas y huir en lugar de enfrentarlos. Por otro lado, el antagonista es Chacmol, quien es el dios de la lluvia en la cultura maya. Filiberto adquiere una estatuilla de él y esta comienza a cobrar vida. Al principio es simpático cuando quiere y cuenta historias fantásticas, pero poco a poco comienza a debilitarse y esclaviza a Filiberto para que éste lo mantenga. Con todo esto empieza a comportarse cada vez como un humano. Uno de los personajes secundarios es el amigo de Filiberto, quien reflejaba la antipatía de los amigos de Filiberto hacia él, y mientras él leía el diario ofrecía un punto de vista imparcial sobre la historia, y poco a poco, conforme lo siguió leyendo, comenzó a dudar de la credibilidad de todo lo que decía, hasta que comprobó que era verdad él mismo cuando Chacmol le abrió la puerta de casa de Filiberto. Otro personaje secundario sería Pepe, ya que hace pequeñas intervenciones y dentro de ellas explica la relación entre los mexicanos y sus creencias. El cuento de Chacmol trata sobre un hombre que lee el diario de su amigo Filiberto, ya difunto. Al principio de la historia, el narrador comenta que Filiberto ha muerto ahogado en Acapulco, lo que nos da a entender una muerte poco común, pero nada fuera de lo normal. Pero poco a poco, conforme el amigo va leyendo el diario de Filiberto, se da cuenta de aspectos interesantes y poco comunes en su muerte.
El diario comienza como un diario normal en donde Filiberto nos cuenta un poco de su vida, de cómo le gusta coleccionar estatuas y que un amigo le comentó de un lugar donde puede conseguir una estatua de Chuck Moll. Filiberto acude a ese lugar, la compra y la pone en su sótano. Desde esa misma noche, tras comprar la estatua, Filiberto empieza a tener problemas con el agua de su casa, lo que es interesante porque Chuck Moll es el dios del agua y de la lluvia. Algunos días después, Filiberto narra en su diario que la estatua se empieza a hacer como un humano. Y muy pronto, la estatua tiene completamente la forma de un humano y comienza a molestar a Filiberto. Durante este tiempo, el diario de Filiberto se hace muy raro. La estatua, o humano, Chuck Moll, tiene todo el poder sobre Filiberto y le da órdenes, amenazándolo de cumplirlas o de lo contrario, acabaría con su vida. Al final del diario, tras haber perdido todo, Filiberto intenta escapar. El amigo de Filiberto no sabe qué tan cierto es todo lo que está escrito en el diario y piensa que podría haber estado loco. Sin embargo, cuando llega a casa de este con el cuerpo en el ataúd para entregarlo, la persona que le abre la puerta de la casa coincide con la descripción de Chuck Moll. La historia se desarrolla en dos espacios principales. Uno de ellos es el transporte público, donde el amigo de Filiberto va leyendo su diario y transportando el ataúd con su cuerpo, y otro es dentro del diario, donde Filiberto narra los sucesos, que es en su casa, una casa muy espaciosa con arquitectura porfiriana, que fue la única herencia de sus padres, en donde él vive solo y la mayoría de las habitaciones se encuentra bajo llave. Ahora, entre los comentarios o críticas que existen hacia Carlos Fuentes y su obra Chuck Moll, se encuentra Silvia Lemus, que era o que es periodista, conductora de televisión y viuda de Carlos Fuentes, quien comentó al periódico La Jornada de Aguascalientes que este se reinventó y pasó a formar parte del boom latinoamericano, lo que confirma su universalidad, su madurez literaria y su presencia en la literatura moderna. El Instituto Nacional de Bellas Artes comentó al periódico El Universal en mayo del 2014 que la obra Los días enmascarados de Carlos Fuentes, donde se incluye el cuento de Chuck Moll, mostró el talento de quien posteriormente sería reconocido como uno de los escritores más importantes del siglo XX en México. La recomiendo totalmente. Lo que me gusta esta obra es que usa la religión y el arte indígena, que son muy importantes en la cultura mexicana, y le da un toque de misterio que hace que una vez te entres en la historia, quieras seguir leyendo y conocer el desenlace.